futuros ministros por el hecho de que no habían llegado a acuerdo en esta materia, donde hay diferencias. Por parte de la oficina del presidente electo se ha dicho que esta información no se entregó, que no estaban en conocimiento y por lo tanto lo que se ha conocido es dos versiones y no hay forma, digamos, hasta ahora de poder tener cuál es la versión correcta, ciencia cierta, ya que estas reuniones por supuesto no cuentan con actas, no tienen algún testigo que pudiera entregarnos la información correcta. Estamos viendo ahí cruzar al director de la Secretaría de Comunicaciones el patio. Hay movimiento aquí de asesores también en un contexto que, lo decíamos, se ha tensionado bastante la relación entre ambas administraciones a solo días del cambio de mando. Revisemos las palabras del presidente Gabriel Boric aquí en el patio de los Naranjos tras ese inicio al menos de la reunión del día de hoy. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Inmediatamente hasta el Palacio de Gobierno hasta ahora habla el ministro del Interior Álvaro Elizalde tras la fallida reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que se terminó retirando. Todo esto en medio de la problemática y la controversia que ha generado este proyecto de los cables subterráneos de fibra óptica, este proyecto que se estaba conversando con China. Escuchemos qué es lo que dice el ministro. El abuso del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal, respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric
informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá. Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y frente a los ministros, José Antonio Kast reconoce que esa llamada se realizó. Sí. Y posterior a eso, insisten que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso? Él señala que como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema, y el tema lo conversaron, pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal. Pero el presidente electo frente a los ministros confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema. Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes. La entrevista ayer... Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron. Ministro, ayer en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue 2 días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de Kast sobre este cable. ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes. Yo lo que ¿Es le puedo hubo señalar... más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes? Después, efectivamente, el presidente en función, el presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete del presidente Boric llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar la llamada se agendó la reunión que se realizó hoy día.
Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos 2 días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio? Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara. El ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos, y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se andó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso, y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante. Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales, y en particular de la relación con Estados Unidos, era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller. Lectura que hace la Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno? Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado, y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Ministro, buenos días. Preguntarle por... Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno. Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consubstancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo he indicado con este nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado. Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante? Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito, y por tanto que los acuerdos que se han construido con un gran trabajo de parte de los ministros sectoriales, y nunca me canso de decir de la ministra Macarela Novoa, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, se han aprobado en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo. Como la sala cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere? Varios más. Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones con las bilaterales sectoriales de cada cartera no van a cesar por parte desde la administración saliente, o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo. ¿Cuál es la...? Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental, y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral, y trabajamos por un traspaso de mando que, al margen de las legítimas diferencias que existen en democracia, sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con
toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúscula y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo y, para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos. La oficina del presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones. ¿Cuáles serían esas reuniones? El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada se les está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente de estas prácticas. Es muy importante. Porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita. Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kast. ¿Se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos? Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto hemos sido explícitos, no había una decisión formal y por tanto este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo, tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos porque estos son proyectos de largo plazo y además existe esta advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad ya que nos había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino? No, ese tema no lo abordamos. Después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho el presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron en el momento. No sé. Yo lo que puedo decirles son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirle qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que he señalado. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos. Le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy... La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habemos muchos testigos en donde se reconoce la llamada. Y la llamada que realizó el presidente fue precisamente para abordar este tema. Ministro, preguntarle sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, donde dice que de ahora en adelante van a haber acusaciones y que él afirma desde ya y da su palabra de que todo eso va a ser mentira. ¿En qué se afirman para decir que van a haber distintos tipos de acusaciones de falta de información? Bueno, en la campaña vimos muchas mentiras y por eso siempre salimos a enfrentarlas para aclarar los hechos. Es consustancial la democracia, la libertad de expresión y la verdad. Y el debate debe realizarse sobre hechos, no sobre invenciones, fake news o mentiras. Por ejemplo, se dijo en la campaña que la pobreza en Chile había aumentado y la encuesta casera indica lo contrario. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad. Hemos evitado polemizar en exceso, pero hay límites y cuando
el presidente electo toma la decisión de retirarse de la reunión que estaba programada, bueno, lo que corresponde es que nosotros salgamos a decir la verdad respecto a la cual hay muchos testigos. Ministro, ¿nos puede aclarar desde cuándo el presidente Boric estaba siguiendo la tramitación del cable chino? Había sido informado antes por el ministro de Transporte y se había tomado la decisión de realizar consultas adicionales para considerar dentro de la decisión aspectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad nacional o a la estabilidad regional. ¿De cuándo? El detalle de cuándo el ministro de Transporte habló con el presidente Boric lo desconozco, pero es un tema que se había informado y por eso se había tomado la decisión de ampliar el requerimiento de información para tomar una decisión. ¿Y por qué entonces se demoró tanto el presidente en informarle al presidente electo desde que decidió dejar sin efecto este decreto hasta que le informó? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Porque no había tomado una decisión por parte del gobierno. El gobierno no había tomado una decisión. Y esto es tan evidente que llama al futuro presidente para decirle conversemos porque se tiene que tomar una decisión en esta materia y esto requiere la visión de ambos gobiernos. Ministro, por último, preguntarle qué tiene que pasar por parte de la administración entrante para que se retome este diálogo en el entendido que quedan pocos días para un cambio de mando y la verdad es que no habíamos visto un cambio de mando tan tenso a puertas de que sucediera. ¿Qué tiene que pasar por parte de la administración entrante? Mire, yo voy a ser bien prudente en el uso del lenguaje. Quiero darle el beneficio de la duda a la futura administración. Pero temo que esto sea una señal respecto a lo que podría repetirse en el futuro. Y por eso es tan importante, nosotros siempre vamos a actuar con la verdad, señalando cuáles fueron los hechos e informando el detalle correspondiente. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Ahí estábamos escuchando entonces al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dando en detalle todo, diciendo y contando todo lo que ocurrió en esta fallida reunión entre el presidente saliente Gabriel Boric y el presidente entrante José Antonio Kast. Estamos viendo imágenes de lo que ocurrió hace instantes cuando Kast entonces decide retirarse sin antes haber sostenido esta reunión donde se iban a abordar varios temas con Gabriel Boric, donde el punto de discordia y de disputa, según lo comenta acá el ministro Elizalde, ocurre entonces en el Salón Amarillo, donde habían varios testigos. Todo esto porque Gabriel Boric dice haber sostenido una llamada telefónica el 18 de febrero con José Antonio Kast para comentarle, entre otros temas, mencionar lo que estaría ocurriendo con el tema del cable chino, donde le dijeron que existía esta situación y que habían amenazas de Estados Unidos, pero lo que reclama José Antonio Kast es que no se le habría entregado el detalle y por eso José Antonio Kast le pide al presidente Gabriel Boric que se retracte de estos dichos donde supuestamente se le había informado desde Boric a Kast que existía esta situación y existía esta problemática. Es esa básicamente la disputa. Daniel Tirs, tú desde muy temprano has estado ahí en el Palacio de Gobierno siguiendo esta situación que nos sorprendió a todos, en la interrupción y la no conclusión de esta reunión. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, nos sorprendió incluso aquí a las personas que estábamos cubriendo esa actividad. No estaba previsto que saliera el presidente Gabriel Boric a los pocos minutos de haber comenzado este encuentro. 25 minutos oficialmente dicen desde Presidencia que sería lo que duró esa reunión y según lo que tenemos entendido podría haber sido incluso un poco menos considerando el tiempo que se demoran en los traslados y en esta explicación que dan finalmente ante todos los ministros y futuros ministros de ambas administraciones. Y vamos conociendo también parte de lo que es el detalle de estos intercambios. Por una parte, respecto a lo que había detallado inicialmente el presidente Gabriel Boric, de que esto se comunicó semanas antes al presidente José Antonio Kast, presidente electo, y el día de hoy él mismo lo plantea así, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde lo reafirma, que esa comunicación para poder plantearle que necesitaban reunirse para abordar distintas materias, la macrozona sur, entre otros temas, la situación de la Comisión de Verdad respecto a
niñez, que se iba a extender también hacia el siguiente periodo, hacia la siguiente administración, pero también respecto de este cable submarino entre Chile y China, y que se habría detallado también las advertencias por parte de Estados Unidos respecto a esta materia, que se habría realizado esa llamada el día 18 de febrero, o sea, 2 días antes de conocidas las sanciones por parte de Estados Unidos a 3 funcionarios de nuestro país, entre ellos funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Eso por una parte. Luego, en torno a la llamada telefónica, el ministro del Interior dice esa llamada se realizó el 18 de febrero, duró 16 minutos, detalla esta serie de materias que les estaba mencionando que se habían abordado en esa instancia, y es por eso entonces dice que el presidente Gabriel Boric le plantea que es importante reunirse nuevamente en una cuarta oportunidad para poder abordar estas materias. Lo que llamó la atención, sorprendió también aquí a todas las personas que estábamos presenciando esa declaración del ministro Elizalde, y por eso también yo misma le consulto y si es que puede aclarar precisamente cómo se dio ese momento. Es que lo que plantea el ministro del Interior es que estando en esa primera reunión, tanto el presidente electo como el presidente en ejercicio, ambos en esa instancia sin los ministros, sin ningún tipo de compañía, se da este desencuentro donde el presidente electo le plantea al presidente Gabriel Boric que debe retractarse, que espera que se retracte respecto de esta llamada, y que posterior a eso, cuando se trasladan al Salón Amarillo, el Salón Carrera, donde estaban esperando todos los ministros y los futuros ministros también, se reconoce por parte de José Antonio Kast, el presidente electo, que esa llamada había existido, que efectivamente se realizó el 18 de febrero, que ambos presidentes así lo detallaban, y que también detallaron que se comunicó respecto a la situación del cable chino y las advertencias de Estados Unidos. ¿Dónde está la diferencia y por qué José Antonio Kast decide ya dar por finalizada la reunión una vez que estaba reunido a solas con el presidente Gabriel Boric, porque le pide que se retracte y el presidente Boric dice que no? Es por el hecho de que José Antonio Kast, el presidente electo, plantea que en esa intervención, en esa conversación que tuvieron, no se dio detalles respecto de esta polémica que se estaba desarrollando con Estados Unidos, de las distintas advertencias, con mayor detalle respecto de qué es lo que se había conocido las últimas semanas y las distintas advertencias que habían existido por parte de la propia embajada estadounidense en nuestro país. De ahí entonces que se produce ese quiebre, pero algo relevante a destacar, ¿verdad?, es lo que plantea el ministro del Interior, de que eso se habría reconocido por parte del presidente electo frente a todos los ministros. Fuimos muchos testigos, decía incluso en esa declaración, de las palabras de José Antonio Kast, de ambos presidentes, y que ahí entonces el presidente Gabriel Boric plantea que lamentaba la decisión del presidente electo, pero que había decidido retirarse junto a todos sus equipos y que esta reunión no avanzara por el hecho de que no había coincidencia en torno a el tenor de esa llamada, pero que esa llamada habría existido y se habría reconocido así frente a todos los ministros. ¿Qué es lo que va a decir la oficina del presidente electo? Es lo que está en duda todavía. A las 11 de la mañana estaba fijada esa alocución, se ha fijado durante estas últimas horas, considerando lo que ocurrió aquí en el Palacio de la Moneda, esa salida intempestiva del Palacio de Gobierno con cada uno de sus futuros ministros. También se ha detallado por parte del ministro del Interior, sin dar cuenta de cuáles serían las carteras, de que se han suspendido por parte de la oficina del presidente electo algunas de las reuniones de traspaso que existirían, que estaban agendadas con algunos de los futuros ministros y los ministros de la actual administración. Y de ahí que hay que ver entonces cómo se va a dar los próximos días la relación entre el presidente Gabriel Boric y el presidente José Antonio Kast, presidente en ejercicio y presidente electo, y también cómo se van a dar esos diálogos entre ambas administraciones en lo que tiene que ver con los traspasos de cada una de las carteras, porque más allá de la molestia que puedan tener ambos líderes, hay una necesidad por parte del Estado de poder entregar toda la información que se necesita en cada una de esas secretarías de Estado. De ahí que sea relevante cómo va a ser ese diálogo en las próximas jornadas, cuál va a ser la declaración que van a realizar a través de la oficina del presidente electo en las próximas horas, considerando que aquí al menos lo que pudimos ver fue la molestia del presidente Boric, salir de inmediato luego de esa reunión a dar ese punto de prensa que pudieron ver en vivo y con los distintos ministros escoltándolo, pero falta todavía una versión y es la del presidente electo José Antonio Kast, de cuál es
es la versión que tiene él para entregar respecto de esto y también qué es lo que pueden mencionar los distintos ministros respecto de lo que se vivió. Al menos hasta ahora lo que hemos visto es una de las partes, una de las versiones. Vamos a ver qué es lo que plantean desde el otro lado cuando estamos a pocos días del cambio de mando. El próximo miércoles es el cambio de mando y no tenemos recuerdo desde el retorno a la democracia de algún cambio de mando tan tensionado respecto a materias en las cuales se está debatiendo en el día a día que tienen que ver con la agenda diaria, pero donde se haya dado un desencuentro así entre ambos líderes, por supuesto, considerando que el traspaso desde la dictadura a Patricio Aylwin fue, por supuesto, con alta tensión, pero posterior a eso, en los distintos gobiernos, más allá de que haya habido traspasos, por ejemplo, entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, de tendencias políticas muy distintas, en este caso también sabemos que hay una ideología muy diferente entre ambas miradas de los dos mandatarios. No habíamos visto una tensión de este tipo a tan pocos días de lo que es el cambio de mando. Recordemos que al terminar uno de los periodos de la expresidenta Michelle Bachelet también se dio este caso del posible cierre de Punta Peuco y pese a eso había bastante tensión, pero al interior de la propia administración. En este caso estamos hablando de tensión entre ambos gobiernos, el actual y el futuro gobierno, y de ahí es clave poder ver cuál es la declaración que van a hacer desde la oficina del presidente electo y cuál va a ser el tono que van a marcar de ahora en adelante también, considerando que quedaban reuniones pendientes y que la reunión del día de hoy era para abordar distintas materias que son de relevancia para el Estado. Exactamente, Dani Tirs. Vamos a esperar también ese punto de prensa de José Antonio Kast, de que está programado para las 11 de la mañana aproximadamente en su oficina presidencial, donde vamos a ver cuál es la versión que entrega, porque aquí hay versiones contrapuestas, hay que ver si es que hay algún detalle que no se está mencionando. Va a ser importante lo que se tenga para decir y así poder comparar ambas versiones y saber qué es lo que realmente pasó entonces en esta fallida reunión allí en el Palacio de Gobierno. Muchas gracias. En cualquier momento retomamos el contacto contigo. Que estés muy bien, que tengas buen día.